Pero ¿por qué Jesucristo puede ser el perfecto, nuestro perfecto sumo sacerdote? Vamos a la cuarta parte. ¿Por qué puede hacerlo? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Muy bien, aquí vemos un quinto motivo por el cual Dios, el Hijo de Dios, se hizo hombre, para poder ser nuestro perfecto sumo sacerdote. Si quería liberarnos, no solo tenía que tener las llaves de la muerte y del Hades, tenía que poder usarlas haciendo de mediador entre Dios y nosotros, y para eso era necesario que Dios se hiciese hombre, porque como ya hemos dicho, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Es este Jesucristo, hombre, lo que significa que para poder mediar entre Dios y nosotros tenía que ser un hombre, en todo semejante a sus hermanos. Es lo que vamos a intentar explicar ahora. Debía ser un hombre, no era una opción entre otras. Pero ¿por qué también tenía que ser Dios mismo y no solo un hombre como habían sido los anteriores sumos sacerdotes de Israel? Pues lo vamos a ir averiguando. Primera característica de Cristo como sumo sacerdote. ¿Por qué tenía que ser un hombre? Muy bien, el sumo sacerdote siempre fue un hombre, no podía dejar de serlo. La razón es muy sencilla. Un sumo sacerdote tiene que representar al hombre. Para poder mediar entre Dios y su pueblo, el sumo sacerdote ha de ser un hombre que represente a su pueblo. Por lo tanto, no puede ser una cabra, no representa al hombre, y tampoco puede ser un ángel. Ha de ser un hombre. Si ha de mediar por nosotros, entre Dios y nosotros, el sumo sacerdote ha de poder comprender en profundidad la naturaleza humana, nuestras debilidades, nuestros anhelos, nuestros miedos. Si no fuese un hombre, no los entendería y por lo tanto no nos podría representar. Ni siquiera si fuera solo Dios, porque podríamos echarle en cara que no nos comprende, que no es un representante válido, que no es uno de los nuestros. Entendemos que tiene que ser un hombre, pero ¿por qué también tenía que ser Dios para poder ser perfecto? Segunda característica de Cristo como sumo sacerdote. ¿Por qué tenía que ser Dios? Pues porque para poder mediar perfectamente entre Dios y su pueblo, el sumo sacerdote ha de comprender perfectamente el carácter santo de Dios y todas sus exigencias. ¿Y quién mejor que Dios mismo para entender ese carácter y esas exigencias? Por eso le preparó un cuerpo a su Hijo. ¿Por qué? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por eso es por lo que entrando en el mundo le dice el Hijo al Padre: sacrificio y ofrenda no quisiste, por eso me preparaste cuerpo. Por eso me preparaste cuerpo. Cuánta gracia y misericordia ha sido derramada desde el cielo para que tú y yo hoy podamos tener un perfecto sumo sacerdote. Al ser Dios, entiende perfectamente las exigencias de santidad, justicia y juicio que necesitamos para poder acceder al reino de Dios y no morir eternamente en el infierno. Y al ser hombre, nos puede representar perfectamente porque se identifica con nuestra condición. Él conoció de primera mano nuestras tentaciones, Él conoció de primera mano nuestros conflictos y pruebas, nuestros anhelos y decepciones y nuestro dolor en la enfermedad. Y también conoció la lucha que tenemos para conservar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Luchó también por eso. Por eso debía ser en todo semejante a sus hermanos y por eso no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hasta aquí hemos visto las características de Cristo como perfecto sumo sacerdote. Ahora vamos a ver las características no de Cristo, sino de su sacerdocio.
Las vemos en el versículo 17. Fijaos lo que yo he subrayado ahí. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Primera característica del sacerdocio de Cristo, misericordia. ¿Qué merece el pecador? ¿Qué merece el pecador? La muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. La soberbia del ser humano no lo acepta, pero es evidente que según el estándar de la justicia de Dios, lo que nos merecemos es la ira y su juicio, no su amor y su gracia. Y sin embargo, lo que se manifestó en la primera venida de Cristo fue su misericordia. En su primera venida lo que se manifestó no fue el juicio, fue su misericordia. La misericordia, basada en su amor, es el perdón que se le da a una persona que no se lo merece. Otra vez, la misericordia basada en su amor es el perdón que se le da a una persona que no se lo merece. Si no fuese por su amor y por su misericordia, ya nos habría fulminado y echado al lago de fuego y azufre junto a Satanás. Y no ha venido por segunda vez, Jesucristo. Así que aprovecha esta misericordia antes de que regrese, porque entonces ya no se manifestará la misericordia de Dios, sino su ira y su juicio. ¿Por qué? Porque la misericordia no puede dar paso a la injusticia. La misericordia no puede dar paso a la injusticia. La justicia en el reino de Dios ha de cumplirse sí o sí. Segunda característica del sacerdocio de Cristo, fidelidad. Dios debe ser fiel a sí mismo, no puede mirar hacia otro lado ante el pecado y actuar como si no existiera. Eso no sería justo. Pero además de ser misericordioso, ha de ser fiel a su propia justicia y carácter. Por eso Jesucristo, aunque misericordioso, no puede dejar de ser fiel a la justicia y a la verdad de Dios. Nuestro gran sumo sacerdote no puede faltar a la palabra de Dios, debe ser fiel a ella. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se nos dice que la paga del pecado es muerte, Romanos, y que el alma que pecare, esa morirá, Ezequiel. Por lo tanto, para que el ministerio de Jesucristo como sumo sacerdote sea perfecto, por una parte debe satisfacer nuestra más absoluta necesidad de recibir su misericordia y al mismo tiempo debe cumplir con la más estricta justicia y verdad que Dios exige. ¿Cómo lo consigue? A través de la expiación. Tercera característica del sacerdocio de Cristo, la expiación. Estamos bajo la ira de Dios y por lo tanto bajo su juicio. Como la paga del pecado es muerte, el veredicto que Dios dará en ese juicio sobre todo hombre pecador está claro. El alma que pecare, esa morirá. Y como todos somos pecadores, todos merecemos la muerte. La ira de Dios contra nosotros solo será satisfecha el día que se cumpla esta sentencia, muerte. Mientras tanto, disfrutamos de su misericordia. Pero la ira de Dios se derramará sobre todo pecador porque Dios es justo. Se va a derramar porque Dios es justo. Es bueno, sí, pero precisamente porque es bueno, es justo y no puede desviar la vista de la justicia. Yo sé que esto teóricamente se entiende muy fácil, pero que a muchos les cuesta aceptar, y les cuesta porque prefieren seguir en sus pecados pensando que Dios solo es bueno. Pero no solo es bueno, también es justo, y lo es justo precisamente porque es bueno. Mi amigo, todos aquí debemos morir.
No hay nada en nosotros que quite, anule o no justifique esta sentencia. Nos gustará más o menos, pero eso no significa que Dios no vaya a aplicar su justicia sobre ti y sobre mí. Nada, ni siquiera su misericordia sola podría hacerlo. La misericordia, para que sea efectiva, necesita algo más, que es lo que estamos viendo aquí. Necesita el pago de lo roto, la restauración de lo estropeado, que la deuda se salde. Nos perdona, sí, pero si ha de pagar con la muerte lo que hicimos. Otra vez, Dios es bueno, pero eso no implica que sea injusto. Por lo tanto, ¿cómo resuelve Dios este problema? Pues la solución la ideó y la diseñó desde antes de la fundación del mundo a través de la expiación. La expiación es la solución al pecado y es la solución porque, al mismo tiempo que satisface la justicia de Dios, permite la aplicación de su misericordia y ello sin quebrantar los principios de verdad, equidad y rectitud que caracterizan la santidad de Dios. ¡Wow! ¿Y en qué consiste la expiación de Jesucristo como sumo sacerdote? Pues mediante el sacrificio de sí mismo. La ira de Dios es remitida hacia su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario al pagar nuestros pecados mediante el sacrificio de sí mismo, muriendo como nuestro sustituto.